Buenas, profesor y compañeros. Se hará la exposición de esta conferencia con el tema relacionado al perfilado criminal y la victimología, con relación a los aspectos importantes que tiene, como la tipología, tipos de víctimas y demás. Mi nombre es Laura Salas y pertenezco a la sede de Guapiles, y a continuación se van a presentar mis compañeros. Buenas, mi nombre es Ángel Gabriel Castellón Venegas, soy del CEU de Pérez de León. Buenas, mi nombre es Erika Trejos y soy del CEU de Guapiles. Buenas noches, mi nombre es Raquel Marín, soy del CEU Pérez León. A modo de introducción, el tema de la victimología es un aspecto muy importante que es derivado de la criminología como una disciplina para poder estudiar aspectos importantes, y la relación que tiene con el perfilado criminal es propiamente para reforzar esos aspectos. Entonces, en este trabajo se van a analizar temas como el perfilado criminal, la victimología, cuáles son los objetivos y demás aspectos que estén relacionados en el abordaje de este proceso. A continuación se va a proyectar un video que tiene como un resumen de la tipología de las víctimas. Víctima por placer. Tiene la mitad de culpa y la otra se genera por el criminal. Entran las personas que les gusta tomar o drogarse, personas que se autovictimizan y las personas que les gusta sentir emociones fuertes para sentirse vivas. Víctimas manipulables, personas que no tienen suficiente fuerza para defenderse, son fácil de engañar, como los niños, ancianos, extranjeros y o indígenas. Víctimas emocionales, se guían por sus emociones. Aquí están las personas aisladas, depresivas y perturbadas al momento de sentir el peligro por sus emociones. Víctimas reversibles. Las personas que son victimizadas en algunas circunstancias llegan a ser victimarios, o al contrario, de victimarios se convierten en víctimas. Un ejemplo, un violador sale de la cárcel y al querer acoplarse a la sociedad se vuelve víctima de ellos. Para darle continuidad al video, se va a hacer la explicación general de qué se entiende por victimología, y es que esta es una disciplina de la criminología que se creó después de la Segunda Guerra Mundial como una necesidad para poder analizar todo el trasfondo que tienen las víctimas, siendo que estas habían quedado siempre en el olvido, y lo que pretende es estudiar cuáles son esas afectaciones o secuencias que quedan cuando una persona es sometida a algún hecho delictivo y requiere alguna atención inmediata, ya sea de parte de psicología, de parte médica, de parte de cualquier apoyo interinstitucional que se pueda ver vinculado no solamente a profesionales de la criminología, sino también a otros que vayan estrechamente vinculados, siempre y cuando resguardando la integridad física y emocional de las personas que hayan sido víctimas, y posteriormente, como lo indicaba el video, de los victimarios que se vuelven víctimas de la sociedad y aspectos que van posteriormente señalando y juzgando esas conductas cuando ya ha cumplido una sentencia, mientras estuvo privado de su libertad. De forma consecutiva al video se va a hacer un aspecto relacionado a la tipología de las víctimas, donde se hará énfasis a otros tipos también que van derivados de ellos, como lo es la víctima que es inocente. Este tipo de víctimas son todas aquellas personas que están en un lugar y que no son... no tienen ninguna relación, ni conocimiento, ni nada con el hecho delictivo. Por poner un ejemplo, se realiza un delito, una balacera, o que alguien llegó a cometer sicariato o algo por el estilo, y como se dice popularmente, una bala perdida impacta a una persona que estaba en el sitio. Esta persona se vuelve víctima, pero no tenía relación directa
con lo que iba a ocurrir ahí o con lo que ya estaba planificado por el crimen organizado, personas de crimen tradicional que llegan a cometerlo. También la que es la víctima provocadora, que esta es consecuente de sus actos y es a través de ellos que genera esa afectación para sí mismo. La que es imprudencial. Este tipo de víctima es más que todo como por falta de cuidado. Si va una persona, por ejemplo, caminando en una acera y hay un hueco y tal vez no se fijó, se tropezó o algo y se desnucó, le generó alguna lesión menor, esta persona se vuelve víctima por falta de cuidado a su entorno y demás aspectos relacionados por resguardo de su integridad física, emocional y demás. La que es voluntaria. Esta víctima tiene conocimiento de las causas que van a ocurrir, de los hechos, y aún así, con las consecuencias y todas las afectaciones que esto le podría generar, contribuye a que ese delito se pueda llevar a cabo y posteriormente convertirse en víctima. También está la que se da por ignorancia, que es cuando no tiene tal vez conocimiento como tal de, pero hay como un impulso voluntario que le lleva a querer ser víctima de algún hecho, para posteriormente hacer como esa relación existente y poder probablemente beneficiarse de lo que le vaya a atraer el convertirse en víctima de algún delito, como en ejemplos que hay casos donde intervienen otras instituciones como IMAS, como el INAM, como el PAN y otras instituciones. Entonces, por ejemplo, si interviene el IMAS en un caso de un delito determinado, ahí va a haber dinero por medio o algo así que les pueda beneficiar. Entonces, esa es la razón por la cual deciden ser partícipes de ese proceso. Está la que lo hace por simulación, que es relativamente similar a la víctima imaginaria, que es aquella persona que finge ser víctima de un hecho delictivo, inclusive finge las consecuencias, los síntomas o demás aspectos que están vinculados y que le van a permitir a otras personas poder identificarlas como aparentes víctimas. También están los tipos de victimización, que son las que se van dando antes, durante o después de los hechos delictivos. La victimización primaria, que esta se da directamente a las personas que son víctimas de un hecho delictivo, como por ejemplo una persona que haya sido víctima de un asalto, de una tacha, herido por un impacto de arma de fuego, arma blanca o demás hechos que puedan vincularse. Está la victimización secundaria, que esta es cuando se revictimiza a la persona que fue víctima de un hecho delictivo a través de los procedimientos que realizan las diversas instituciones, ya sea fuerza pública, ya sea el servicio de atención médica, desde la fiscalía, psicología o demás hechos relacionados, instituciones, perdón, relacionadas. Cuando una persona fue víctima, por ejemplo, de violación, tiene que llegar, cuando llega a fuerza pública, que le den la información mayormente posible para poder trabajar. Posterior, cuando se lleva al centro médico, otra vez ahí le vuelven a pedir toda la información, inclusive ya cuando fuerza pública la suministró, que si se traslada al área de psicología, porque la persona está muy afectada a algo, nuevamente le piden la información y así sucesivamente se va generando en cada una de las dependencias a las que se tiene que trasladar la víctima y eso le va generando una revictimización, aumentando el riesgo de consecuencias que se le va generando. Y por último, la revictimización terciaria, que esta es la que se da, como se explicó anteriormente con relación al video, en consecuencia a las personas, por ejemplo, que han sido privadas de su libertad y que ya posteriormente, cuando deben de enfrentarse nuevamente a la sociedad a modo de inserción social, ya tienen que ver todas esas consecuencias, que no son aceptados, que no encuentran trabajo o inclusive se da también desde la institución cuando son sometidos a diferentes procesos o cuando una persona considera que puede aportar o aplicar, perdón, para el beneficio de la media pena o algún otro tipo de beneficio, todo este proceso que se lleva a cabo en algunas ocasiones puede surgir como una victimización terciaria. Muy bien, el aporte de la compañera Laura. Mientras tanto, yo les quiero comentar cómo teóricamente se puede conjugar el perfil criminal y la victimología para construir mejores casos de investigación más acertantes. Es importante mencionar que el perfil criminal a través de mucho tiempo se ha especializado y modernizado para encontrar los resultados más acertantes o adecuados y construir así un perfil criminal característico de un individuo, el cual requiere identificar patrones de comportamientos o
motivacionales, huellas personales, las cuales ayuden a una investigación. Por lo tanto, la victimología es un estudio moderno criminológico, el cual se encarga de estudiar aquellas relaciones entre agresor y víctima con el fin de identificar su entorno, además de posibles agresores, ya que comúnmente los agresores de las víctimas son personas cercanas a ellas. Y aunque no sea de esta forma, a través de diversos principios y estudios victimológicos, tales como principio de Lockhart, ya sea de forma física o trazas psicológicas que también suelen haber en las víctimas, también a través del espacio-tiempo compartido entre la víctima y el agresor al momento del crimen, entre otras metodologías, las cuales se especializa la victimología, se ayuda a resolver estos casos que ya sea no son personas cercanas a la víctima, pero también es importante analizar, como por ejemplo lo menciona la cita de Jiménez del Manual Práctico del Perfil Criminológico, el cual menciona que el análisis victiminológico que vamos a utilizar valora principalmente tres elementos: riesgo y exposición de la víctima, criterios de selección y reconstrucción de las últimas 24 horas con la información obtenida del análisis de estos elementos. Podremos reducir determinadas características del autor del crimen. 2012, página 209. Por lo cual, a eso se refiere que gracias a estas técnicas clasificatorias como el acopio de datos de comportamiento especial y destructivo, se determina la posibilidad que vuelva a actuar como sus probables lugares de actuación. Lugares ya sea probables de actuación futura según las motivaciones y terminologías que se esté estudiando del sospechoso. También, entre otras características de los tipos de criminales, los cuales se asocian para recopilar información relevante y efectiva que ayuda a elaborar un perfil criminológico, el cual ayuda a describir al delincuente. También pretende servir como instrumento de ayuda a la investigación, brindando información relevante para reconocerlo y poder buscarlo. A continuación, seguiría el aporte de la compañera Erika, si no me equivoco. Mm, Bien, como Ángel lo mencionaba, el perfil criminal es una herramienta que se utiliza en el área de la criminología para realizar una investigación en donde se busca la información del victimario y de la víctima, pero principalmente del victimario, por medio de los rasgos como la personalidad, el motivo, sus aspectos psicológicos y los motivos que lo llevó a realizar este crimen. Generalmente, estos aspectos se investigan en la escena, así como alrededor también, con gente cercana al victimario, digamos, y llevando una investigación también con la víctima. Por medio de este proceso, se consigue reducir la lista de los posibles sospechosos. De esta forma es un poco más fácil poder dar con el sospechoso del acto criminal que sucedió. Es decir, ya no hay tantas personas que pueden ser el causante del delito, sino que se reduce. De modo que el uso del perfil criminológico en la investigación tendría dos objetivos generales: aportar información sobre el autor o los autores del crimen y evitar el bloqueo de la investigación policial, aportando hipótesis y nuevas líneas para investigar. Asimismo, el perfil criminológico utiliza una metodología, la cual es la científica. Se debe utilizar 3 pasos para su elaboración. Entre ellos se encuentra la observación, la hipótesis y la experimentación. Cuando hablamos de la observación, se hace referencia a que se debe observar todo lo que se encuentra en escena y está relacionado con el hecho. Asimismo, la hipótesis es aquella que se hace por medio de preguntas y para encontrar respuestas que surgen por medio de la observación. Seguidamente se encuentra la experimentación, que es aquella que se hace por medio de la hipótesis y se busca comprobar la misma. Y en la elaboración, se refiere a la elaboración del perfil criminal. En esta se hace
el estudio del escenario, se busca comprender qué fue lo que sucedió, seguidamente analizar cada una de estas piezas conforme el hecho, entre ellos el estado de la víctima, el tipo de delito que cometió, el victimario, la conducta del victimario, que quedó reflejada en la víctima. De esta forma podemos elaborar un marco con características y qué tipo de personalidad posee el criminal, asimismo si ya ha cometido delitos anteriormente y si ha cometido el mismo tipo de delito o si es un delito nuevo, si utilizó los mismos métodos de los delitos de anteriormente o si utilizó métodos nuevos. Asimismo, David Canter, citado en Jiménez 2012, propone una serie de aspectos metodológicos que buscan entender cómo estos elementos influyen en la dinámica del crimen y proporcionan pistas para la investigación policial. Entre ellos se encuentra la metodología de análisis de la evidencia de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un método ideográfico y deductivo que analiza la escena del crimen, la victimología y las evidencias físicas para elaborar perfiles. Seguidamente se encuentra una metodología integrada. Este modelo integrador de elaboración de perfiles busca combinar los enfoques inductivo y deductivo para ofrecer una metodología más completa y estructurada. Este enfoque se basa en aprovechar las ventajas de ambos métodos para elaborar perfiles criminológicos más precisos. Por otro lado, es importante mencionar que aunque la metodología o para crear perfiles criminológicos cuente con información, aún le hace falta información. Hay una escasez notable en la metodología que se utiliza para crear perfiles. Por último, es importante mencionar que un aspecto sumamente importante es la elaboración del informe en el perfil criminal. Con el informe del perfil criminal nos referimos al informe escrito. Es una parte crucial de este trabajo, ya que es donde se presenta el perfil criminológico obtenido al permitir tanto una estructuración clara y una comprensión completa de las conclusiones alcanzadas en el proceso de investigación, así como que asimismo facilita la evaluación del perfil una vez que se investiga el culpable. Seguidamente seguiría la compañera Raquel. Bueno, en mi caso, yo quisiera comentar información complementaria, ¿verdad? Con respecto a la temática y adicionalmente lo que menciona Jiménez 2012 en su literatura titulada Manual Práctico del Perfil Criminológico, quisiera comentar algunas otras fuentes de información con respecto a la temática. Por ejemplo, en la literatura de Zúñiga, sin fecha, mencionaba aspectos relevantes con respecto a la victimología. Y es que efectivamente cuando hablamos de victimología, Zúñiga señala que victimología es el estudio de las causas de la victimización, sus efectos y cómo el sistema penal asiste y restituye a las víctimas. En este caso, es necesario mencionar que nos referimos probablemente de lo que es factores, estos factores, ¿verdad?, que a la tecnología le interesa estudiar, por ejemplo, factores como el sexo, la edad, eh, la personalidad, el carácter, que todos estos son importantes estudiarlos una, en un individuo, principalmente en la víctima. Por ejemplo, en las víctimas, ¿verdad?, que son en un hecho delictivo o que presenten, ¿verdad?, una conducta que lesione sus derechos, su patrimonio. Entonces, asimismo, cabe recalcar, ¿verdad?, que Zúñiga en su literatura mencionaba aspectos relevantes y mencionaba que el principal objeto de estudio de la victimología es precisamente la víctima, sus características. También mencionaba sobre la relación con el delincuente y el rol dentro de la actividad delictiva. Y con base a esto es necesario abarcar que, por ejemplo, em, nada de esto serviría si no conocemos, ¿verdad?, el término de víctima. Y cuando hablamos de víctima nos tenemos que referir, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, o personas que son individual o colectivamente, son dañadas, ¿verdad?,
que han sufrido daños y que por lo general tienden a ser víctimas de esos daños. Entonces, adicionalmente, un ejemplo que quisiera abarcar es, por ejemplo, el ciberbullying, el bullying, ¿verdad? Que son ejemplos claros en la victimología, porque precisamente estos, resaltaba Zúñiga, un ejemplo era de la persona joven, que la persona joven tiende a ser una persona víctima en el sentido de que puede ser débil y vulnerable, y esos serían como factores de riesgo, ¿verdad? Que puede ser débil y vulnerable porque pueden sufrir, o sea, ser víctimas de una fácil agresión. Por otra parte, a título personal, considero que una persona que tenga problemas de adicción, por ejemplo, personas drogadictas, tienden a ser lastimosamente al entorno, ¿verdad? Que se relacionan y primordialmente, ¿verdad? Por ciertas situaciones pueden sufrir, ¿verdad? Perder lo que es la percepción de la realidad y esto es lamentable que por medio de eso, ¿verdad? No pueden ser víctimas de posibles, hacerse daño a sí mismas. Por otra parte, es importante añadir que en otra literatura, por ejemplo, de castellano, me parece castellano, sí, 2024, mencionaba acerca de la vulnerabilidad y precisamente tiene que ver con ese ejemplo porque a la victimología le interesa primordialmente enfocarse, centrarse en las personas que son vulnerables y en ese sentido les interesa buscar ayuda, ¿verdad? Posibles soluciones. Y esto va de la mano con algo muy interesante en otra lectura que pude observar, era sobre Velasco 2015, que hablaba sobre precisamente lo que es, por ejemplo, de las víctimas. Hablaba que cuando más se conoce a la víctima, más podemos saber de su agresor. Y esta frase me parece sumamente interesante porque cuando se señala eso, nos habla acerca de el perfil, el objetivo del perfil victimológico. Esta frase resalta su objetivo y su objetivo principal es acerca de lo mismo. Por ejemplo, estudiar a la víctima, saber sus características y contribuir principalmente al enclarecimiento del delito o de un crimen. Y con base a ello, se puede destacar, ¿verdad? Que con base a esas características de la víctima, podemos lograr, por medio de esas características, saber cuáles fueron las motivaciones del agresor. Por otra parte, también, a modo de conclusión, quisiera añadir, ¿verdad? Conclusión número uno, que se puede decir que a través de un análisis victimológico se puede lograr, ¿verdad? Por ejemplo, comprender a la víctima, también contribuir al enclarecimiento del delito o del crimen. Y por otra parte, como segunda conclusión, podríamos decir que la victimología tiene una gran relación con el perfil criminal y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué tienen relación? Bueno, porque a través de un análisis victimológico se puede lograr resaltar varios puntos. Por ejemplo, uno de esos que me parece interesante es la teoría de transferencia que mencionaba Edmund Lockhart, porque hablaba sobre que entre más, por ejemplo, que todo contacto deja rastro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una situación de un crimen, nos estamos refiriendo a que en esa situación, en esa escena, pues, vamos a encontrar indicios, evidencias, ¿verdad?, que pueden ser vitales para una investigación. Y por lo general también, si, por ejemplo, la persona o la víctima fallece, en esa escena van a quedar esos indicios, esos rastros, ¿verdad? Y si la persona queda viva, bueno, sobrevive, pues, entonces, en ese caso, va a ser vital porque esa información va a ser crucial para la investigación. Entonces, en resumen, a modo de conclusión, tanto la victimología como el análisis victimológico son potenciales, ¿verdad? Son pilares en la investigación criminal. Entonces,
Eso sería como mi aporte. No sé si tal vez el compañero Gabriel nos puede mencionar tal vez algunas recomendaciones con respecto a la temática. Excelente el aporte de nuestra compañera Raquel. Yo quiero mencionar unas recomendaciones para finalizar con nuestra exposición. Como recomendaciones, quiero mencionar que con el fin de aplicar este conocimiento aportado por el manual práctico del perfil criminológico, es importante adaptar los perfiles criminológicos en las sociedades y construir formas efectivas de prevenir los modos de actuar desviados de las personas. Esto reconociendo sus comportamientos para lograr establecer características del crimen y tipo de lugares o situaciones que dejan más vulnerables al delincuente. Esto con el fin de generar medidas comunitarias más especializadas que ayuden previniendo estas situaciones y facilita aportar información relevante en la construcción de perfilados criminales. También es de suma importancia fomentar y reconocer que el perfilado criminal cada día se especializa más y aumenta su efectividad a través del método científico y el avance de las tecnologías policiales forenses. Esto a través de un debido proceso, el cual confirma que la validación y el análisis de los argumentos lógicos y analíticos, los cuales eviten conjeturas que se basen a través de la observación de la evidencia. El método científico y la ayuda de los laboratorios de investigación ayuda a generar una validación y experimentación de hipótesis de forma que las conclusiones del perfil criminológico y el análisis de la escena del crimen sean demostrables y entendibles desde el método científico, evitando datos fantasmas que no tienen validez. También, como última recomendación, pienso aplicar estrategias más efectivas. Eso es importante, ya que en nuestras sociedades para desarrollar mejores trabajos de identificación de perfilado criminal de formas más efectivas, exactas, las cuales ayuden a prevenir comportamientos criminales en los barrios de formas seguras a través del reconocimiento de una serie de patrones como conductas, las cuales son de utilidad en la construcción de un perfil criminológico. También sirve para aporte a la investigación y ayuda también a crear sectores de prevención como métodos preventivos en nuestras comunidades respecto a los jóvenes y personas con más riesgos a delinquir a través de estrategias específicas de prevención situacional, las cuales ayudan a reducir los índices de criminalidad trabajando a través de la caracterización de la víctima criminal más comunes. Eso serían mis recomendaciones y por mi aporte por este momento. Y ya para finalizar, es importante recalcar que el perfilado criminal ayuda de una manera muy enriquecedora al proceso de investigación criminal para poder esclarecer un hecho delictivo. Sin embargo, no se puede obviar que toda investigación, al momento de llevarse a cabo, debe de ser comprobada esa prueba de una manera científica, que no queden vicios, que no queden dudas o aspectos relevantes cuando sean presentadas las pruebas ante el juez para que pueda determinar la sentencia. Entonces, esos aspectos, si bien es cierto, el perfilado criminal ha tenido mucho auge recientemente, profesionales, como mencionaba Ángel, han estado capacitándose mucho más, como en el caso del OIJ, por ejemplo. En otros países tal vez sí tenga como más peso o sea más utilizado, pero así como se está innovando en aplicar el perfilado criminal como una forma de enriquecer más el proceso o de facilitar tal vez un poquito más, agilizar el proceso de investigación, como lo mencionaba Erika, si no me equivoco, todo esto viene a formar un trabajo interdisciplinario entre la criminalística que es aplicada ya en el campo propiamente cuando se ve el delito y la investigación que se realiza por parte de criminólogos para poder aplicar el perfilado criminal. A modo de resumen de lo que se ha conversado en esta conferencia, se proyectará un video con relación al tema. Por cuestiones de tiempo, preferimos no presentarlo. Creo que hasta acá quedaría pues, el conversatorio y la exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención igualmente. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego.